Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Es un lugar que no conozco y donde nunca había tenido invitados, es ni más ni menos que Selendín en la región Cajamarca. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Gracias por la presentación. Efectivamente, estamos a muchos kilómetros, estamos en Selendín, Cajamarca, un hermoso lugar que te invito para que conozcas. Es un lugar mágico, es un lugar del cielo del Edén, así le dicen, un cielo azul hermoso, gente muy acogedora, gente muy amable, que tengo la dicha de trabajar con ellos, ¿no? No sé si me escuchas muy bien. Te escucho bien, te escucho perfecto. Lo bueno de las tecnologías es que la distancia no es un impedimento para escucharse, o la distancia no, la señal sí, pero eso ya depende de los operadores, que aquí en Perú son un, ¿no? Sea el que sea, acá no importa si es la empresa A, B, C o D, tienen problemas, ¿no? Tú estás laborando en Selendín, pero tú no eres en realidad originaria de Selendín, sino de Moyobamba. Y vamos a hablar sobre hechos sobrenaturales, hechos curiosos, hechos singulares que van desde, en tu experiencia, ¿no? Desde que tú eras pequeñita y estabas en Moyobamba, justamente. Te comento, o sea, en la zona se manejan muchos mitos, muchas historias sobrenaturales, ¿no? Y bueno, creo que todos los que hemos nacido ya tenemos parte de ello. En mi familia es católica. No creen mucho en lo que es tema de brujerías, tienen mucha fe, eso sí. En caso personal, no soy muy creyente, que digamos, tengo fe, pero no soy muy creyente de los santos y esas cosas, la verdad. ¿Ya? Pues siempre me gusta preguntar la creencia religiosa o espiritual de las personas que llegan al programa, ¿no? Así que yo no te he preguntado porque tú solita lo has dicho. Genial, excelente. Claro, lo manifiesto. me dejo fluir. No, o sea, te comento más o menos para que entiendan. Como les dije, en la selva pasan muchas cosas y hay muchos mitos, pero yo les voy a contar experiencias que he tenido, porque la verdad es que dentro de mi vida, más o menos hasta los 24, he visto muchas cosas y he sentido muchas cosas, ¿no? Cuando yo tenía más o menos 3 años, me imagino, porque todavía tengo conciencia de ello, son pocas cosas, pero todavía las tengo. Mi mamá estaba embarazada, recuerdo, mi papá es docente. Ya, los docentes, la mayoría de ellos trabajan en provincias, en distritos, caseríos. Entonces, en uno de esos caseríos, que no recuerdo el nombre, lo acompañamos. Yo tenía 3 años, mi mamá estaba gestando en su cuarto embarazo, y tenía una chacra, me acuerdo que era en una montaña, tenía una chacra a la cual íbamos. Habrá sido, porque ya estábamos de regreso, habrá sido eso de las 5 o 6 de la tarde, porque ya se estaba oscureciendo. Y cuando estamos subiendo la cuesta, escuchamos como que alguien está en los matorrales que estaban para el lado derecho. Como que sonaba como si algo estuviera ahí dando vueltas, algo así. Y como que nos paramos, porque solamente estábamos las dos. Paramos para ver, de repente era un animal, de repente era algo. Entonces lo que hicimos fue parar. Y en eso que estamos ahí, bajó un bulto que parecía una foca, pero sin rostro. Era una cosa que daba vueltas, vueltas, vueltas. Y era negro, totalmente negro. Y se paró delante de mí. Me acuerdo clarito eso, porque mi mamá lo único que hizo fue abrazarme y decirme, no temas, no pasa nada, todo está bien. Y yo no sabía qué cosa era y seguía dando vueltas hasta que mi mamá me tapó los ojos. Cuando ya me soltó los ojos, ya no había. Y era como que fue hacia abajo, ¿no? Entonces hoy mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Avanzamos rápido lo más que podamos. Y llegamos a una casa que conocían a mi mamá.
y ella le comentó lo que había pasado y le dijo que eso era un espíritu de la selva que lo que quería era llevar mi espíritu, ya, llevar mi espíritu y dejar, obviamente si nosotros seguíamos los rastros, iba a dejar como que oro, como que algún tesoro, ¿no? Entonces, pero lo que le dijeron a mi mamá, la señora, es: toma mi caballo, vete lo más rápido porque es muy probable que este espíritu la siga. Entonces mi mamá ni perezosa agarró el caballo y nos fuimos, bueno, nos fuimos. Eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo que hace unos años hablamos con mi mamá de esos temas, y mi mamá me decía: sí, en la selva hay muchas cosas, e incluso me contaba también cosas que le habían pasado, y ese hecho nunca supimos qué cosa era, ¿no? Y qué espíritu supuestamente era, no sabemos. Pero fue una experiencia que a mi mamá le quedó muy, muy atemorizada, porque me acuerdo que nunca más se volvió a quedarse en la chacra hasta tarde. Y tampoco llevarme, ya no quiso llevarme. Entonces era algo así. Y eso me pasó a los 3 años. Como te digo, tengo memoria de eso nada más. Otras cosas no tengo mucho. Pero fue la primera experiencia que yo recuerdo que me haya pasado así, ¿no? Que fue para mí bastante como que temeroso, fuerte, pero sin embargo me daba mucha curiosidad, hasta el día de hoy me da mucha curiosidad saber qué cosa era eso, por qué se presentó, qué es lo que buscaba exactamente, no lo sé, ¿no? Pero sí, yo he vuelto a buscar, pero no, como que no encuentro información sobre eso, la verdad. Y no sé si a otras personas le habrá pasado, de repente sí, no lo sé. Tú dices Mira, que lo comparas con una foca. sí, porque era, o sea, tú te imaginas a la foca dando vueltas, ya, era tal cual, o sea, daba vueltas así como una foca y su cuerpo era, o sea, bueno, cuerpo por decirlo así, porque es lo que yo recuerdo, era La una foca. cosa que daba vueltas nada más, o sea, su cuerpo en sí no tenía, pero al dar la vuelta tenía como que la formita de ser una foca, ¿no? Por lo que yo recuerdo, pero no sabría. Rostro sí no tenía rostro. Era una cosa negra nada más que daba vueltas así. ¿Mm? Pues lo que yo te puedo decir es que cosas que pasan con bultos negros, hay demasiados casos. Creo que uno de los fenómenos de encuentros con entidades más comunes, no solamente en ámbitos rurales o digamos boscosos, sino incluso dentro de las casas, ¿no? Hay distintos tipos de sombras que la gente asegura ver, sobre todo en las noches. A mí también me ha Algo así. pasado también. Y aquí en el programa, por ejemplo, hace tiempo hemos tenido a autores de 2 libros, que ellos son españoles, por ejemplo Álvaro Martín, en el canal de YouTube, con su libro Más oscuro que la noche, que justamente se llama así porque la mayoría de gente estaba oscuro mi cuarto, la calle, lo que fuera, pero eso que ahí apareció, que era un bulto negro o una forma negra, era más oscuro que la oscuridad circundante, y por eso lo notaba. Y otro autor también, David Cuevas, un libro que se llama Los sin rostro, ¿no? Justamente por eso, porque son en algunos casos formas, pero lo que más te aterra es que no tienes cómo identificarlo, entonces no sabes a qué te enfrentas, y ese quizás es el factor que produce más temor, ¿no?, en el testigo. Sí, miedo, la verdad que sí. A veces el temor es tanto que te llega a paralizar, como te digo, yo me quedé quieta, o sea, yo me tranquilizaba, pero igual era una sensación de no saber qué hacer, ya, y no saber qué esperar, porque es algo que... Y mira que no era oscuro, o sea, yo recuerdo que todavía en la selva normalmente oscurece tarde, entre 5 y 6 todavía está claro, entonces se podía distinguir, pero fue algo muy, muy raro, muy, muy raro, de verdad. Esa fue la primera vez, el primer encuentro que tuve, por decirlo así, que yo recuerdo. El otro encuentro lo tuve a los 6 para 7 años más o menos. Y fue después del fallecimiento de mi abuelita. Mi abuelita falleció en mi casa. En la selva se escucha mucho también la historia del Chuyachaki, no sé si... Bueno, de hecho que sí has escuchado, de hecho que la has buscado, sí. ¿Eh? Entonces... El demonio de la selva, que para algunos es un protector del bosque en realidad, ¿no? Así es, así es. Bueno, esto me pasó en la ciudad, en la misma ciudad de Moyobamba.
yo tenía una casa sumamente grande, muy bonita, que tenía un montón de plantas. Nosotros a partir de las 7 de la noche ya no nos gustaba salir porque como habían aves y habían sonidos, y yo siempre he sido muy, muy temerosa. Entonces, pasa que me levanto en la madrugada para ir a los servicios. El servicio estaba en medio de 2 cuartos, o sea, en la sala amplia, 2 cuartos, y el servicio estaba en el medio. Yo estaba en el cuarto del lado izquierdo. Me acuerdo que yo no quería encender la luz, así que dije, bueno, como está más o menos claro, voy a ir. Abro la puerta del servicio y veo una persona sentada, con la apariencia de mi abuelita, ¿ya? Era la apariencia de mi abuelita. Y me acuerdo claramente que yo la vi y yo decía, no puede ser porque ella falleció, no hay forma, ella había fallecido meses, o sea, no era que al día siguiente, no, meses. Entonces agarra, la miro detenidamente y miro hacia sus pies y un pie era de persona y el otro era como que de un caballo o algo así. Entonces dije, definitivamente no lo es, no es mi abuela. Y recuerdo claramente que me estiró la mano así y me hizo las uñas así. O sea, me estiró la mano y me enseñó las uñas y tenía unas uñas muy largas, como que ven. Entonces yo me acuerdo, o sea, que yo di la vuelta y corrí, pero en la realidad no fue así. Lo que yo hice fue dar una vuelta en mi mismo lugar, una vuelta de 360 y golpearme la cabeza directo en el filo de ladrillo. ¡Au! Mi mamá escuchó el sonido, encendió la luz y Liz estaba con la cabeza rota totalmente, la parte de acá de la frente hacia atrás. Me imagino que me habré, o sea, de frente no fui, porque si no me hubiera lastimado contra la ceja. Yo creo que me incliné un poco, la cosa es que me rompí la cabeza y yo estaba en el suelo con sangre y espuma, mucha espuma en la boca. Entonces, lo único que atendieron fue llevarme al doctor. Supuestamente yo no reaccioné hasta que llegué al hospital. Y cuando llegué al hospital me cosieron, me hicieron de todo. Y todos querían saber qué es lo que había pasado, por qué, o sea, por qué estaba con la cabeza rota, por qué estaba con espuma, qué había pasado. Porque fue algo muy rápido, aunque para mí fue bastante tiempo, pero en la realidad fue muy, muy rápido lo que había pasado. Y les conté lo que había visto. Y obviamente no me creyeron. Obviamente no me creyeron. Me dijeron, no, has estado media dormida, ha pasado algo, ¿no? Y yo decía, no, es en serio, ha pasado esto. O sea, yo sí la he visto. O lo he visto, no sé qué habrá sido, le digo, pero yo lo he visto. Entonces, bueno, mi mamá como que me vio con la espuma y dijo, no, puede que sí, ¿no? Y me acuerdo que hicieron una limpieza en la casa y vinieron y purificaron y todo lo demás, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero fue algo así, para mí creo que eso fue mucho más atemorizante que la primera vez. No, claro, de hecho que sí, pero digamos, del tiempo que tú estuviste inconsciente, ¿recuerdas algo? ¿Soñaste algo? ¿Tuviste alguna percepción? ¿O simplemente fue como que viste, te golpeaste y de ahí, pum, borrón hasta que despertaste en el hospital? Exacto. Así fue, tal cual, o sea, no me acuerdo nada hasta que llegamos al hospital. Y bueno, yo me acuerdo que como que cuando reaccioné, yo sentí solamente como que las agujitas, pero en realidad ya me habían afeitado la parte de la herida, ya me habían limpiado, o sea, solamente yo sentí la parte de la aguja y es como que ahí recién reaccioné. Entonces ahí es como que me empezaron a preguntar qué es lo que ha pasado, que no sé qué, pero de ahí no me acuerdo. O sea, que yo me acuerdo hasta que golpeé algo, ni siquiera sabía que me había roto la cabeza, sino que yo me acuerdo que corrí, según yo que había corrido, y me había golpeado con algo, pero en la realidad, como te digo, no fue así, fue solamente en el mismo lugar, di la vuelta y ¡pam! Fui la cabeza al filo. Fue una cosa muy rara. Y eso sí me atemorizó muchísimo. Yo ya no quería levantarme en la madrugada, ya no quería salir de mi cama una vez que oscureciera. Le cogí mucho, mucho temor a la oscuridad también en ese entonces. Y sabes lo que yo me pregunto, así siempre dicen que cuando hago estas opiniones son las opiniones más random porque alguien usualmente diría otra cosa, pero yo lo que me pongo a pensar es qué hubiera pasado si cuando este espíritu o lo que fuera te decía ven a mí, tú hubieras ido hacia él, ¿no? Porque de repente otra persona, por la razón que fuera, por curiosidad o por pensar que verdaderamente era su abuela
o de retador, de repente si es alguien más adulto, hubiera muy bien. ¿Quieres que vaya a ti? Voy a ti. ¿Qué le hubiera pasado? Es que la verdad no lo sé, no sé, porque muchos dicen que los espíritus se presentan solamente para eso, para robarle el tuyo y dejan el cuerpo, ¿no? No lo sé, quizás hubiera pasado eso, quizás se hubiera llevado mi espíritu y hubiera quedado en cuerpo ahí, pero la verdad no, yo cuando vi las uñas fue como que no te acerques, no te acerques, por eso es que según lo que yo quería era correr, ¿no? Porque era para mí peligroso. Y más allá del pie, porque cuando yo noté el pie dije, no es mi abuela. Pero cuando vi las uñas dije, no, eso es peligro. Eso es peligro, así que mejor. Oye, pero en realidad bastante curioso porque si se trata del famoso Chuyachaki, que puede ser porque cumple con las características, ¿no? De ser como un cambiaforma y aparte también el hecho de lo que siempre cuentan, ¿no? Que una pata o un pie es de humano, pero el otro es de algún animal. Algunos dicen una gallina, dicen algún animal tipo lo que tú has mencionado, puede ser un caballo. Yo vi como caballo, sí. Sí, y o que tiene el otro pie como volteado, deforme, pero generalmente lo relatan cuando alguien se pierde en el propio bosque. Claro. En tu casa, No, en plena en mi urbana, casa, en la ciudad, zona urbana, o sea, zona urbana, ¿no? en la capital de la región San Martín, ni más ni menos, o sea, Claro, en el mismo Moyobamba y en el centro todavía, o sea, era algo como que no, para no creer, porque yo digo, de repente no habrá sido él, no lo sé, otra habrá sido otro espíritu, no lo sé. Eh, pero, o sea, fue una sensación muy, para mí, muy temerosa y muy rara, porque como tú dices, es ciudad, o sea, normalmente eso se escucha en el campo, se escucha en las montañas, cuando alguien se pierde, pero en mi caso fue en la misma ciudad, o sea, en el mismo Moyobamba y en plena zona urbana. Entonces era como que algo que me decía mucho mi abuela materna, era que en mi caso yo era un ser muy, mi espíritu era muy sensible y por eso podía ver cosas que otros no veían. Eso siempre me lo decía, pero como te digo, no sabría. Y eso me lo volvieron a repetir a los 13 años cuando me pasó una situación igual, o sea, yo soy casera en ese sentido, casera. Por lo menos era hasta los 25 años. Eh, fue igual, a los 13 años nos fuimos de paseo para Jaén. Nos fuimos a un distrito que está en las alturas, casi en la sierra de Jaén, si no me equivoco, si mal no me equivoco, se llamaba Nueva Esperanza o Esperanza, algo por ahí. No recuerdo muy bien el nombre, pero algo por ahí me suena, que estaba a unas cuantas horas del mismo Jaén, y hacía frío, ¿ya? Jaén de por sí hace calor bastante, pero ahí Jaén, hacía... selva. Yo estaba en Jaén hace años, incluso en San Ignacio, ya me quería ir hasta la frontera con Ecuador, pero no se dio. Pero sí yo decía, o sea, es la típica que uno pues, cuando no conoce, cuando te dicen región Cajamarca en general, tú te imaginas, debe hacer frío, creo que llevaré mi casaca. Imagínate con casaca en Jaén, terminas destruido por el calor. Pero sí. Para que haya frío es porque era la parte, digamos, alta de la provincia, no sabía que tenía. Cuéntame. No, como te digo, no recuerdo muy bien el nombre, o sea, solo recuerdo que eran las alturas y hacía frío. Y nos fuimos nos fuimos a visitar a unos familiares. Entonces, cuando llegamos, nos fuimos a la chacra, porque ahí la mayoría de gente tiene ganado, entonces tiene sus chacras muy bonitas. Y nos fuimos a otro caserío, mucho más lejos, porque nos fuimos en caballo incluso. Y estábamos con los primos, que todos teníamos casi la misma edad. Habremos sido como 7 chicos, ¿no? Todos familia, primos. Y se les ocurre ir a una cascada. Entonces me dicen, Liz, vamos. Yo tengo fobia a los gusanos, tengo fobia a las serpientes. Entonces yo me iba con cierto recelo porque era chacra y eran matorrales y era cerros, ¿no? Entonces yo me iba con cierto recelo. Cuando llegamos, porque nos fuimos siguiendo la cuenca de la quebrada hasta llegar al chorro, a la cascada esta, que era grandaza, era muy, muy grande. Llegamos. Para esto, el tío, él es brujo, así le dicen, es brujo, es chamán, esas cosas. Y ya, yo hasta ese momento no sabía, ¿ya?
La cosa es que fuimos a su casa y todo, y con los primos nos fuimos justamente a esta catarata. Cuando llegamos a la catarata, todos se pusieron a jugar y había como una mini cueva, algo así chiquito, en el medio de la catarata. O sea, el agua caía y estaba así. Ya. Todos se pusieron a jugar, se bañaron. Yo no quería nada. Yo miraba la cascada y me daba mucho miedo. Era como que no te acerques, Liz, porque no está bien. Yo sentía algo que no me dejaba acercarme. Me le di. O sea, yo de lejos lo miraba y como que había algo que no me dejaba avanzar. No quise meterme al agua, no quise hacer nada, solamente observaba cómo ellos jugaban y todo lo demás. Hasta ahí normal. Cuando nosotros nos regresamos, todavía era súper temprano, regresamos, me acuerdo que llegamos a la casa, nos dimos un baño nuevamente, cenamos, nos fuimos a dormir. Y yo decía, me sentía intranquila, me sentía muy intranquila, sentía como que no estaban bien las cosas, ya sentía una intranquilidad, así que no sabría cómo explicar. Llega la noche, todos nos acostamos para dormir, y yo no podía dormir. Yo cada vez que cerraba los ojos, miraba la cascada y la miraba como si yo estuviera parada ahí. Entonces yo no quería dormir. En eso yo escucho a mi hermana gritar, como que, ¡ay, no, suéltame! Algo así, como si la estuvieran persiguiendo. Y yo solamente la miraba porque ella estaba durmiendo a mi costado y era, cálmate, ¿no? Y ella seguía gritando. Y mis primos, escucho a uno que dice, ¡ay, ayúdame! Y, como si las tres personas estuvieran soñando lo mismo. El otro le gritaba, sujétate de la cuerda. El otro decía, no puedo. Y yo decía, estos se están bromeando, están jugando, me están haciendo una mala broma, decía yo. Porque de verdad era algo raro que los tres soñaran lo mismo, o sea, los tres. Los tres estaban en la misma cascada, solo que a uno se le arrastraba, me imagino, y el otro como que quería ayudarlo, ¿no? Y el otro estaba detrás. Y mi otra prima igual gritaba, pero no le entendía lo que decía. Entonces, yo me acuerdo que yo quería ir al servicio igual, ¿ya? Me levanté y la puerta estaba trancada, pero yo no me había dado cuenta. Lo que yo recuerdo, ¿ya? Porque te voy a decir, lo que yo recuerdo es que yo quería abrir la puerta, pero no podía. ¿Ya? Hasta ahí me acuerdo. Al día siguiente, yo me levanto y todos estaban ahí mirándome. Todos mis tíos, mis primos, todos estaban mirándome. Y yo me despierto. ¿Qué pasó? Le dije así, me miro. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran? ¿Qué hacen? ¿Estás bien? Me dijeron, sí, estoy bien. ¿No te duele nada? Y yo me olía y apestaba. O sea, yo me olía y apestaba horrible. Todo mi cuerpo apestaba horrible. Y estaba así. Y decía, ¿no te duele? Todos me preguntaban si me dolía algo, todos me preguntaban si tenía alguna lesión, algo. Y yo, no, estoy bien. Y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué apesto? ¿Qué me han echado? ¿Me han hecho una broma? ¿Qué cosa? Me decían, no, vete. Y me dijeron, ve, báñate, y ya, después conversamos. Y yo me fui, me bañé, y mi hermana seguía vigilándome. Y yo le decía, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? O sea, ¿qué he hecho? Y cuando estamos desayunando, ellos ya me cuentan que yo intenté abrir la puerta, pero intenté golpeando porque como mi desesperación era tanta por salir, mi tío se levanta y con una varilla, casi como, no sé, pues una varilla larga, empezó a golpearme. Me golpeaba y yo gritaba y empezó a decir oraciones. Todo el mundo se despertó y todos veían que me estaban golpeando. Nadie se metía, todos me veían que estaba golpeando, pero yo no tenía ninguna marca, absolutamente ninguna marca. Entonces mi tío agarra, me cuenta que, porque él estaba como que en el cerro del frente mirándonos que nosotros subimos a la casa. Entonces él decía, a ver, él empezó a contar ahí, ustedes son 7. Cuando ustedes subieron habían 8. Y nosotros, ¿8? Sí, 8, habían 8 personas subiendo. Y ustedes, ahorita que estoy contando, son solo 7. Y nosotros, no, o sea, ¿de qué estás hablando? Y él me vuelve a decir lo mismo, que yo tengo un espíritu muy, muy sensible. Y es por eso que cuando yo llegué a esta cascada, que es una cascada virgen, que nadie iba a visitar, era la primera vez que nosotros íbamos, que ahí sí, siempre en una cascada hay un espíritu que lo cuida, que lo protege. Pero este espíritu también capta a otros. Entonces lo que quería era justamente mi espíritu
llevarlo a esa cascada, que se quedara allá. Entonces, y él me dijo, si tú te hubieras metido, de repente hubieras hecho el intento, y yo le decía, no, pero es que a mí me daba una sensación que no era grata ingresar, que no era grata jugar, entonces es por eso que yo no quería ingresar. Me dice, sí, era tu modo de defensa, pero tu espíritu es muy, muy sensible. Y eso es malo porque eso capta, me dice, sí, capta energías y capta también otros espíritus. Por eso es que tú puedes, te poseen, me dijo así, él me dijo así, te poseen. Por eso es muy fácil que te posean y también es muy fácil que tú veas cosas que los demás no ven. Y yo me quedé, tenía 13 años, era como que me está contando un cuento de terror, me está contando una historia, yo no te creo, no te creo. Y mi hermana me decía, sí, te ha pasado eso, en serio, te han pegado, te han dado así como a varillazos, como si fueras, no sé, un animalito. Y yo decía, no, no hay forma, no tengo marcas, no tengo cicatrices, no tengo absolutamente nada. Bueno, el olor nada, que era un olor sumamente desagradable, pero de ahí no tenía nada, absolutamente nada. La verdad. Mira, qué interesante, ¿eh? Nunca había escuchado algo así. O sea, sí he escuchado casos de personas que desde una óptica racionalista lo toman de repente como que son casos de sonambulismo, ¿no? Que, mira, Sí, se hizo cosas, pero a mí siempre me quedó la duda, ok, o sea, que te levantes y camines puede ser, ¿no? Pero hay gente claro. que en un supuesto sonambulismo hace cosas complejas, eh, situaciones como mover objetos, ordenar, o sea, unas cosas que yo digo, pero estás dormido supuestamente, o bueno, en algún estado que no es plenamente de vigilia. Entonces, Exacto. bastante curioso, es un fenómeno de esos incómodos de repente para la ciencia y para el entendimiento humano. Y lo que tú has comentado, ¿no? O sea, eso de despertar, bueno, no despertar, levantarte de la cama, empezar a hacer todo ello a tal extremo que por lo visto no te han podido despertar ni siquiera, como tú dices, con los varillazos y Mm. obviamente, y quizá lo más raro de todo, siendo tan jovencita, tan casi niña, ¿no? O sea, adolescente, que no te hayan quedado marcas, ¿no? O sea, es como, No me quedó absolutamente nada. Por eso que cuando ellos me contaban era como que me estás contando un cuento, o sea, no hay forma, yo no tengo nada, no tengo absolutamente nada, en el cuerpo no tengo nada. Entonces, no es, o sea, me decían, sí, pero es que sí, de verdad te ha pasado esto, ¿cómo no lo puedes recordar? Le digo, es que no, yo me acuerdo que yo quise ir al baño, que no pude, y me imagino que me quedé dormida así, o sea, no hay forma, no hay forma. Y ellos insistían en que sí, en que sí, en que sí había pasado, pero como te digo, yo no lo recuerdo, yo no recuerdo nada de eso. y el olor era porque te habían echado de repente alguna pócima, algún tipo de... Imagino que sí, me imagino que sí, porque aparte de los varillazos, él, bueno, lo que me dijeron era que él había dicho palabras y que me echaba algo, entonces me imagino que eso que me echaba era el olor que se había quedado en mi cuerpo, ¿no? Pero era un olor horrible, horrible, horrible. ¿A qué te recuerda o a qué lo podrías asociar, digamos? No sabría cómo compararlo, porque era muy desagradable, no sé cómo, con qué compararlo. Creo que no he vuelto a leer algo tan desagradable como aquello. Porque lo podrido, como que tampoco, era algo más, era como que tenía algo más, al podrido le pones algo más de metal ahí, como que, no sé, algo así podría compararlo. Interesante. Y bueno, has mencionado una fecha clave, has mencionado que estas cosas extrañas te pasaban hasta el cuarto de siglo de vida, hasta los 25 años, pero me Ujú. imagino que en ese periodo entre los 13 que ahora estás contando y esos 25 te pasaron otras cosas también Sí, curiosas, raras, extrañas. sí. Me pasaron muchas cosas raras. Algunas sí las recuerdo muy bien, otras no las recuerdo muy bien. Eh, pero te voy a contar dos más que creo que son las que más como que me chocaron, ¿no? Bueno, antes de quedar embarazada de mi segunda nena, eh, justamente yo me mudé a la casa de mis suegros y me acuerdo que la primera noche que yo me quedé en la casa, yo me quedé en la habitación de mi cuñado, me quedé a dormir ahí y me despertó como que
algo que me ahogaba, sentí una presión en el cuello y lo único que yo atiné es como que mirar de reojo a mi hijo que estaba echado al lado derecho de mí. Entonces, y escuchaba que me decían algo al oído que yo no lograba entender. No lograba entender, pero me presionaba el cuello y seguía hablándome al oído y yo no entendía qué cosa era. Cuando veo la puerta, yo veía que la puerta, o sea, como era tanta la presión en el cuello, yo sentía que la puerta se me iba. Entonces, me acuerdo que fue como que un arranque de fuerza que yo volteé a agarrar a mi hijo, lo cargué y salí corriendo del cuarto. Salí despavorida. Ya en la sala estaba mi esposo y estaba mi suegra y mi cuñado. O sea, estaban los tres. Cuando me vieron, todos se quedaron quietos, me dijeron, tranquila, todo va a estar bien, no tengas miedo, todo está bien. Y yo estaba como que, ¿han visto? ¿Han escuchado? ¿Qué pasó? Y todos me decían, tranquila, todo está bien. Me fui a sentarme con mi esposo y me dice, ¿qué pasó? Le digo, me ahorcaron, me ahorcaron, me acaban de ahorcar en el cuarto. Le dije, me ahorcaron. Y me decía, cálmate. No, le digo, no me puedo calmar, me ahorcaron. Te lo juro que me ahorcaron. Me dice, sí, te creo, sí. Pero tranquila. Le digo, me ahorcaron y me dijeron algo que no logro entender, que no, la verdad es que ahorita no lo puedo descifrar, pero me ahorcaron. Yo me insistía mucho en el tema de que me ahorcaron. Y él me decía, bueno, después que ya me calmé, me dijo que sí, efectivamente la casa penaba mucho y había, en ese cuarto varias veces ya habían hecho eso. Incluso a mi cuñado que dormía ahí ya le habían hecho eso. Entonces era como que, ¿por qué me dejaste ahí? ¿Por qué me dejaste ahí si sabías que me pasaba eso? Pero fue una cosa así horrorosa que, más que miedo por mí, yo tenía miedo porque le hicieran algo a mi hijo, ¿no? Claro. Fue una sensación terrible y te juro que yo era como que, ¿qué hago aquí? Yo no quiero vivir aquí. ¿En qué Y ahí, ciudad, qué ciudad o en qué en lugar? Lima, en mismo Lima, en Comas. Uy, Sí, Dios mío, comas. Ok. en Comas. Bueno, ahí en la casa pasaron varias veces así lo mismo. Incluso ya cuando estoy embarazada, había un hombre que siempre estaba ahí, yo siempre lo veía. Incluso a veces sentía que se acostaba al costado mío, así clarito lo sentía cómo se acostaba y cómo me murmuraba algo. Y cuando yo volteaba no había nadie. Y era mucho, siempre me perseguía y siempre estaba ahí. Yo me acuerdo que a veces en las noches sentía que estaba muy pesado el ambiente y sentía como que como si alguien me presionara, como si alguien me estuviera ahí observando fijamente. Y yo abría los ojos así muy despacio y veía claramente que estaba parado encima de mí prácticamente, mirándome. Y era como que, Liz, cálmate, no pasa nada, tranquila, estás bien, no te va a hacer daño. Era lo que yo siempre me repetía. Y era así. Y eso me pasó muchas noches, muchas noches. Y me acuerdo que cuando nosotros nos independizamos, igual, o sea, en la misma casa, pero en el segundo piso, cuando nos independizamos, eh, 2 veces más lo volví a ver y vi una sombra pequeña. Que Uy, yo primero asumí que era mi hijo, ¿no? Porque casi la misma altura de mi hijo y la misma forma. Justo yo sentí que alguien me estaba mirando, abro los ojos y veo como que al ras de la pared que me está mirando, una cabecita. Y yo le digo, Mariano, porque así se llama mi hijo, Mariano, y se oculta. Se ay, qué oculta. miedo, ¿eh? Y yo lo que hice es empujar a mi esposo, oye, y cerré mis ojos y estaba, oye, y no se levantaba, hasta que al final me dice, ¿qué? Le digo, enciende la luz, ha pasado algo. Se levantó, encendió la luz, me dice, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo, le digo, ha pasado algo. Me paré, me puse a caminar, fui a ver a mi hijo estaba dormido, y creo que por mi bulla más se despertó. Me dice, mamá, le digo, ¿te has levantado hace un rato? No, me dice, no. Y se volvió a dormir. Y yo me quedé, no puede ser, otra vez me están molestando, dije yo. Pero era una cabecita así, chiquita, ya que me estaba observando, y como te digo, se ocultó. A eso, a eso iba, es como que también como que hubieras leído el pensamiento. Era como una cabeza, digamos, era más grande de lo normal,
¿O era No, como más chiquita? ¿O como si fuera era una como un cabeza? niño. Era como un niño, como la cabecita de un niño. Por eso yo pensé que era mi hijo primero. Y cuando lo llamo y me mira y se oculta, dije, no es mi hijo. No es mi hijo. Entonces, por eso es que como que yo lo desperté y le dije, ya, es que enciende la luz porque no estaba bien, no era normal. Entonces, me acuerdo que esa fue la última vez en sí que vi algo sobrenatural, fue la última vez, porque de ahí nació mi hija y desde ahí yo ya no he vuelto a ver nada, hasta el día de hoy, no he vuelto a ver nada. A ver, ya, porque escuchar sí escuché hace poco aquí, acá en la casa donde vivo, pero a ver, no ha vuelto a pasar. Ujú. Pero tú dijiste, te voy a contar dos experiencias. Me has contado una, No, pero dos. La dupla. primera de la horcada y Ah, continué con el hecho de que... eran las dos. Digamos, Sí. claro, la segunda es el caso del El hombre que niño, se dejaba cada rato y que el terminó niño, con el niño. el niño Ujú. fan. Pero eran en Sí, todo caso siempre figuras, digamos, o sea, sombras, mejor dicho, únicamente sombras, no había ningún tipo de rasgo. claro. Por ejemplo, en este hombre que te digo, yo busqué en internet, incluso busqué mucho, y yo vi que es muy común ver un hombre de negro con un sombrero incluso, es muy normal, o sea, es muy normal, y era justamente lo que yo veía, pero eso lo relacionan mucho con el parálisis de sueño, ¿Veías al hombre del sombrero? sí, ¿Algún y lo, Al lo- el hombre del y lo sombrero. Pero lo que yo leí era justamente que lo relacionan con una parálisis del sueño. Entonces dije, oh, bueno, de repente es por eso y como que lo tomé así, ¿no? Pero como te digo, yo sí sentía clarito cuando él se echaba o se sentaba en mi cama, yo sí, eso sí lo sentía. Incluso cuando me murmuraba, eso también. Pero eso no está tan relacionado con el parálisis de sueño porque es de día. Entonces, y entonces como que trataba yo de buscar información, uno para no tener miedo, ¿ya? Porque, y lo otro es como para yo también darme, listo, son cosas que pasan, son parte de tu imaginación, no existen, ¿no? Como para darle una respuesta lógica a lo que estaba pasando. Y siempre hacía eso, entonces, por lo menos cuando me pasó lo de niña, como que lo dejé de lado y son cosas que pasaron, ¿no? Pero cuando yo ya fui adulta y me seguían pasando cosas así, yo buscaba, siempre buscaba para darle una respuesta lógica. Entonces, Ujú. en este hombre yo sí vi que era parte de la parálisis de sueño, ¿no? Del inconsciente, que se manifiesta por el temor y todo lo demás. Entonces, como te digo, no lo tomé mucha importancia, pero sí veo que es muy usual, es muy, muy usual con este tipo de hechos, ¿no? Y digamos, ahora que estás en Celendín, ¿no? Ya que la zona Ujú. andina es tan pródiga, tan abundante en leyendas, en casos, en cosas que desafían el pensamiento racional en el sentido de que la gente cuenta tantas cosas, ¿no? O sea, a veces uno lo toma desde una óptica, a veces ya que no debería ser así, pienso yo, ¿no? Como que simplemente son cuentos, leyendas, historias para asustar, pero hay gente que te cuenta, oye, tranquilo porque esto me pasó a mí, esto le pasó a mi mamá, a mi vecino, a mi novia, a mi hijo, entonces, Ujú. cosas que ocurren. ¿Allá en Celentina has escuchado algo? ¿Te han contado? Aquí me han contado algunas cosas, bueno, básicamente dos compañeras con las cuales yo trabajo, que un día conversamos justamente de este tema, y lo comentaron, ya cosas que a ellas les pasaron, pero no hemos escuchado, bueno, yo no he escuchado muchos mitos aquí, la verdad, no he escuchado, pero como te digo, ellas me han contado algunas experiencias que han tenido, porque en el caso de una de ellas es muy parecida a lo que a mí me habían dicho, que ella es muy sensitiva, ¿no? Que su espíritu es muy sensitivo. Eh, Ella también me manifestaba, por ejemplo, antes que empiece con el tema de ella, hace un mes falleció una chica aquí muy cerca acá de la casa donde yo vivo. Hubo una noche en específico, yo estoy en el segundo piso de una casa de 4 pisos, ¿ya? Yo estaba sola en ese entonces, solamente estaba yo en el segundo piso. Y bueno, recién se mudó una señora se mudó a mi costado. Entonces,
hace un mes más o menos, habrá sido un viernes, algo por el estilo. Yo escuché que estaban en el tercer piso, o sea, de mi cuarto arriba, que estaban como que mudándose, haciendo bulla, limpieza y todo. Entonces yo dije, mira, hay nuevos inquilinos, qué chévere. Y escuché durante toda la noche como que subían y bajaban, que subían y bajaban. Y me parecía raro porque la luz estaba apagada, pero me imaginé que estaban con el celular. Dije, están subiendo y bajando. No, no le di mucha importancia. Pasaron 2 días y justo me encuentro con la dueña y le comento. Le digo, oye, doña Teresa, ella se llama Teresa, ¿eh? Doña Tere, le digo, ¿hay nuevos inquilinos? Le digo, no, me dice, solamente estás tú, la señorita y la chica acá. Yo le miro raro y le digo, pero en el tercer piso han estado, hace 2 noches, como que mudanzas, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y me dice, no, no hay nadie. Me dice, sí, pero listo, tienes miedo, tú crees en los espíritus. Me dijo así. Le digo, sí, bueno, me ha pasado algunas cositas, le digo, pero me dice, lo que pasa es que hace un poco me falleció una chica. Me dice, esta chica hacía limpieza aquí en mi casa. Ella hacía limpieza y, bueno, conoce toda la casa, ¿no? La chica se quitó la vida y me dice, yo creo que ella ha venido a recoger sus pasos. Y yo me quedé helada porque eso es algo que no esperaba. Entonces le digo, bueno, de repente le digo, no me dio miedo, pero pues sí me sorprendió. Le digo, quizás, ¿no? Quizás sí vino a recoger sus pasos porque yo escuchaba que subían y bajaban, incluso en el tercer piso, mi cuarto arriba, se escuchaba como si estuvieran moviendo cosas. Y me dice, sí, me dice la chica, estuvo acá, incluso vivió un tiempo acá en el primer piso, entonces de repente sí, estuvo recogiendo sus pasos, me dijo así. Y yo me quedé como, bueno, ¿no? Es algo que pasó y me imagino que ya de aquí no va a volver a pasar y efectivamente no volvió a pasar, fue algo así, ¿no? Ahora, te cuento la historia de mi amiga, que es casi similar a ello. Ella también ella es de Cajamarca, pero vive acá en un cuarto alquilado, más grande que el mío, y es como mini departamentos en sí. Y ella me cuenta que justamente antes de mudarse ahí, estuvo en otro edificio mucho más de 4 pisos, igual con una distribución similar a la mía. Y ella cuando pasa por el cuarto de un chico, como que escucha como que alguien está dentro. Entonces ella dijo, de repente han entrado a robar. Fue a su cuarto que estaba al costado y como que escuchaba igual bulla, escuchaba quejidos y como volvió a asomarse, no había nadie, absolutamente nadie. Entonces su amiga viene a buscarla, las dos porque ellas vivían ahí también, entonces vienen a llamarla y como que sienten algo como que no está bien al pasar por ese cuarto. Y ella le dice, ¿sabes qué? Me parece que a este chico, mi amiga, ¿no? Le dice, ha pasado algo con este chico porque yo escucho cosas raras, salir de ese cuarto y de repente han entrado, han robado o están haciendo algo, ¿no? Y tú en el teléfono de la otra chica que trabajaba en el hospital y le dice, ¿conoces a tal persona? Lo han traído, ha fallecido. Y era el chico que vivía en ese cuarto. Y como que mi amiga dijo, no, no sé, tengo que hacer algo para limpiar porque no está bien. Yo siento algo ahí. Y ella es así, o sea, y ella nos contó varias cositas que le pasaron igual aquí en Selení, pero básicamente es por un tema sensitivo, más que por un tema de mito o un tema de creencias, ¿sí? Es por lo sensitivo, porque ella percibe eso también. Y le ha pasado así, en el cuarto que está actualmente también le ha pasado lo mismo. Le ha pasado que lleva flores, las flores se le mueren muy rápido, o si no, por ejemplo, escuchas que alguien entra a su cuarto o que está por ahí rondando, entonces, pero cuando sale no hay nadie. Entonces ella me dice, eso es porque yo percibo, me dice, todavía soy muy sensitiva, todavía puedo percibir esas cosas. Lo que sí me fastidia un poco es que últimamente le estaban tirando cosas y que las flores le morían muy rápido. Entonces yo decía, no me pare porque cuando yo traigo normalmente duran mucho tiempo y ahora no, se están muriendo muy rápido, se están secando muy rápido y eso es por energía. Ella me comentó, ella como te digo, ella es muy, muy creyente de eso, muy sensitiva, muy de las... Entonces me dice, no, hay energías en mi cuarto, hay alguien que está entrando en mi cuarto que me está dejando sus energías que no debe. Voy a limpiar, dice. Ella es chamán. Ella purifica, limpia y todo lo demás. Eso,
digamos que ella sabe cómo hacer ese tipo de limpias. Ella sabe cómo hacer sus limpias, ella sabe cómo purificar su espacio. Entonces, pero como te digo, es básicamente por el tema sensitivo, ¿no? Que ella percibe, que ella siente, que a ella como que la siguen igual. Yo ya, gracias a Dios, no puedo ver ni nada por el estilo, pero en caso de ella sí. Ella sigue haciendo eso, sigue percibiendo, sigue sintiendo y viendo cosas que no lo vemos los demás. Sí, oye, pero en tu familia ha habido alguien más que también ha tenido esa capacidad, alguien más que también ha... O sea, me refiero en la línea, digamos, de ascendentes, ¿no? Mamá, papá, abuelos, o también, digamos, hermanos, o algún otro. En mi caso, por ejemplo, que yo sepa, solamente mi tía, hermana de mi mamá, de mi hermana, de su hermana mayor, mejor dicho, como que sí, también percibe, pero ella no tiene miedo. Lo que mi mamá sí me contaba era que cuando ella vivía en Moyobamba, en Gepelacio básicamente, que está a 30 minutos de Moyobamba, Sí, conozco. sí, mi bisabuelo tenía haciendas, tenía grandes chacras y cuando ellos eran pequeños pues iban a la chacra, en el caso de mi mamá cocinaba para los peones y mi mamá me comentaba justamente que los días viernes o sábado, como en la chacra es totalmente silencio. De la chacra de mi abuelo, a unos kilómetros más allá, había como un barranco. Entonces, mi mamá me contaba que cuando los días se quedaban los fines de semana ahí, escuchaban música, escuchaban fiestas, así, una gran fiesta, una fiesta, así que... Y mi mamá siempre tenía la curiosidad, decía, ¿qué es? ¿De dónde es? ¿Qué celebran? Porque por aquí cerca no hay, pues no, las casitas son como que a kilómetros, no es que sean vecinos, no que sea urbanización, ¿no? Pero la fiesta era así, o sea, con tambor, con un montón de música. Y mi bisabuelo le decía que siempre que escuchara esa música trate de dormir y que no se acerque, que no quiera seguir la música, porque los demonios bailan, decía. ¿Ya? Entonces mi mamá me cuenta que efectivamente, o sea, todos los fines de semana escuchaban así, ella nunca se animó a ir tampoco ni a visitar esos lugares porque le daba miedo, pero siempre escuchaba así y la historia que le contaban a ella era que justamente en el barranco los demonios hacían sus fiestas para captar gente, para que la gente siguiendo la música vaya a esos lugares. Entonces, y ellos no iban, pues, no iba porque mi mamá, como ya le habían contado, era bastante temerosa. Esa era una de las historias que me contaba ella. La otra historia era de la rulamula. La mujer que se convierte en... Eso me llama mucha atención porque yo digo que es como el centauro versión peruana, ¿no? Peruvian version. O sea, es algo así, ¿no? Sí. Ah, mira, qué interesante. O sea que yo eso obviamente lo conocí allá en Lamas, ¿no? En esa zona que obviamente está dentro de la región San Martín, pero es, digamos, la parte del Bajo Mayo, pero ya yéndonos al Alto Mayo. O sea que en Moyobamba también hay esos casitos de la runamula. A ver, cuéntame. En Gepelacio, básicamente, más que en el mismo Moyobamba. Mi mamá me contaba que había siempre un caballo blanco que salía supuestamente en las noches y era muy fuerte, era como que relinchaba sumamente fuerte y era casi todas las noches que pasaba eso. Entonces ella me cuenta que cuando era pequeña también, porque yo estaba en la chacra de mi abuelo, de mi bisabuelo, perdón, y había una sola pista que no estaba asfaltada, era como que trocha, y ahí escuchaban el caballo, que iba y venía. Y algunos vecinos ya se habían organizado para ver qué cosa era, ¿no? Y ya habían salido detrás de este caballo. Bueno, supuestamente, como te digo, porque es algo que me contaron, supuestamente sí la agarraron y la golpearon, y que cuando amaneció se convirtió en una mujer. Y resultaba que esta mujer estaba haciendo incesto con su hermano y era por esto que se convertía en la rulamula. Entonces, me cuenta mi mamá que, o sea, era algo que ella escuchaba mucho, el relinchar del caballo, y eso era que
todas las noches. Era un caballo blanco muy, muy bonito, pero siempre corría ida y vuelta en esa misma calle, hasta que los vecinos que se organizaron la agarraron. Y era justamente una muchachita que estaba con su hermano, porque vivían solamente los dos en la misma casa, eran huérfanos. Entonces, bueno, no sé qué más habrá pasado en esa situación, pero mi mamá me contó eso también. Y era como que, ay, sigue contándome, porque esas cosas sí me gustan, me gusta que me cuenten, ¿no? Pero era una cosa así bien interesante. Como te digo, son cosas que se dicen, cosas que se comentan, pero a mí son cosas que me contaron. Así. Sí, pero en verdad, a mí me encantaría porque tengo intención de volver por la región San Martín, como creo que te dije justo antes de empezar a grabar un poquito. También, o sea, yo conozco Gepelacio, justo en mi canal de YouTube hay un video de unas pinturas rupestres en un cerro llamado Aucapata, que ahí me cogió la lluvia, una cosa, pero valió la pena. Me gustaría volver a ir por Gepelacio porque el taxista, que perdí el contacto, qué bronca me da, se conocía unas historias, se contaba unas cosas, y me encantaría saber dónde queda ese barranco. Yo lo llamaría el barranco de las ánimas, o el barranco donde los demonios bailan, ¿no? Porque, o sea, es como para acampar ahí, no sé, yo sí acamparía en ese sitio y ver, pues, ¿no? ¿Qué tono se traen los demonios? Se ritmo, a ver si es contagioso o no es contagioso. No, la verdad, como te digo, yo habré ido a esa chacra solo una vez, me acuerdo que sí era inmensa, pero bueno, después, cuando ya falleció mi bisabuelo, como que todo eso quedó en sus hijos, se repartieron, vendieron. A la realidad no sabría cómo llegar, pero eran algunas cosas que mi mamá me contaba, porque a nosotros nos gusta contarnos ese tipo de historias como para comentarnos y, ¿no? Para pasar un momento ameno, por decir, en familia, y nos contaban sus historias, y era algo interesante. Pero ¿cómo comprobarlo, no? Sería interesante. Es el tema. Ahora, Eso algo que a mí también me interesa, me llama mucho la atención, es no sé, yo no sé si tengo una hipótesis o es algo que tengo muy recurrente, que cuando alguien me cuenta, sobre todo en área urbana, o sea, lo que tú has comentado, no tanto lo de Moyobamba, lo que has contado de Comas, ¿no? Siempre yo pregunto cuando me cuentan que esto, que lo otro, en mi ex barrio, en Barranco, en otros sitios lo he hecho bastante, ya esto, el otro y aquello, y es buscar la manera de saber qué hubo en ese lugar antes de que edificaran la casa. Claro, yo te comento, justamente yo pregunté eso, le pregunté a mi suegra, ¿qué era eso antes que ella? Porque ellos fueron fundadores de este poblado cuando se inició. Entonces ella me comenta que ahí toda esa zona era una zona de chacra, porque yo estoy justamente, mi casa queda en la entrada de Comas, en límite de Independencia con Comas. Entonces, ella me dice que cuando vinieron ellos estaban más al fondo, como que de Coyique más al fondo todavía. Entonces, ahí había una empresa de transporte que iba del centro para allá. Entonces, cuando a ellos empiezan a construir allá, lo que hacen es, los vamos a reubicar. Y los reubican en estas chacras, supuestamente que era. Y ella me comenta que cuando ellos empezaron a construir, incluso encontraron restos humanos, encontraron restos ahí, como que había sido ya, o sea, antes de ser chacra habrá sido, no sé, pues, ¿no? Por ahí habrá pasado alguien, no sé. La cosa es que sí encontraron restos. O lo más común, que es así, el clásico, no solo en Perú, pero es el clásico de el sitio arqueológico que le pierdes el rastro porque lo destruyen, hacen algo encima, y tú después, años después, haces tu casa y te preguntas, oye, ¿por qué ocurren cosas raras acá, no? ¿Por qué me lanzan un libro? ¿Por qué, no sé, me molestan? Pero en Comas en sí hay zonas arqueológicas que están bien sepultadas por diferentes, no solo construcciones, también por hechos ya de la naturaleza que se han ido acumulando, ¿no?
Pero sí, o sea, en Comas, sí, incluso entre Comas y Independencia hay bastantes lugares que tienen todavía restos arqueológicos y que obviamente en esos tiempos también habrán sepultado, me imagino, a sus muertos por ahí y con el pasar del tiempo, la acumulación de tierra y todo lo demás, de ahí vienen las chacras, de ahí vienen las urbanizaciones como que se han ido acumulando, por decir, sedimentos, ¿no? Pero yo creo que por eso básicamente pasan cosas fuera de lo normal, por decirlo así. Pero que yo a mi suegra sí le pregunté, le dije, ¿qué fue aquí? O sea, ¿cómo vinieron? Y ella lo que me había comentado era eso, porque había, dentro de esto, de este centro poblado, cuando empezaron a construir, sí, habían encontrado algunos restos, ya no completos, obviamente, pero sí habían encontrado. Entonces, en mi casa, sinceramente no sé, no sé, espero que no hayan encontrado nada, pero sí se presentaba esas cosas, ¿no? A la actualidad ya no, en la actualidad ya no pasa nada de eso en la casa, la verdad. Yo, en base, bueno, a lo que he leído por ahí en algún libro de temática más espiritual, pero también por lo que uno va recopilando con los años y conclusiones a las que uno llega de por sí, eh, no soy de los que creen que se trate de espíritus de los muertos, sino principalmente de lo que distintas culturas han entendido con nombres variados como espíritus de la naturaleza, ¿no? Ya de repente en un ámbito más judío-cristiano, los han identificado con los demonios o con los diablos, ¿no? Como el barranco que contaba, ¿no? De los demonios en su fiesta. Eh, y de lo que incluso pueden haber derivado algunas costumbres, algunas cuestiones. Tú has visto que hay muy extendidas en el mundo, estos como aquí en el Perú sobre todo, esas danzas que representan a diablos bailarines, ¿no? O donde Sí. se visten como seres mitológicos que hacen determinadas cuestiones. Yo lo que pienso es que existe, pues, quién sabe, incluso alguna especie como de, vamos a llamarle así, lo que ahora se habla de mundos paralelos o realidades paralelas, pero pobladas por estos seres, ¿no? Acá digamos que en esta realidad material los seres humanos somos eh, los que ocupamos el sitio, pero en esa realidad alternativa espiritual hay como una civilización de estos seres que de cuando en cuando pues se manifiestan, ellos nos pueden ver pero nosotros no, y Claro. pareciera que, como lo que suelen decir algunos, ¿no? Fenómenos paranormales que empiezan cuando haces modificaciones en la casa o en el sitio. ¿Por qué? Porque ellos veían esto como que es también suyo, ¿no? Es como que Claro. y de pronto pues están acostumbrados, no sé, por ponerlo así, ¿no? A ver un paisaje de repente de sembríos, algo bonito, y de pronto llega uno y le pone la casa encima y le malogras el espacio que ellos consideran suyo, y obviamente se molestan. De ahí vienen también seguro estas historias como la de Chuyacheki que has mencionado, ¿no? De un espíritu guardián de la naturaleza, porque es como que amará ese bosque supuestamente en el que siempre ha vivido, y de pronto viene algún desalmado y le tala los árboles. O sea, obviamente va a reaccionar, por lo menos asustado. Claro. Y este tipo de cosas, ¿no? Como también por ahí estaba, eh, escuché hace mucho, o sea, lamentablemente con los cambios del clima, pues hay cada vez más incendios forestales, ¿no? En la Amazonía, pero hace tiempo atrás hubo unos incendios que parecían causados por alguien, ¿no? O sea, como que estaban intentando, entre comillas, limpiar terreno en Brasil, era si no me equivoco, para seguramente hacer agricultura, para construir algo, y que no había forma de pararlos hasta que misteriosamente es como que el clima se alteró y de lo que no llovía porque había sequía, en ese punto exacto, ¡plá! Se desatan los elementos, empieza a llover y adiós este incendio, ¿no? Decía, oye, pero esto parece obra de Dios o obra no sé de qué. Y yo en ese momento me ponía a pensar y decía, ya ha llegado a un límite la paciencia de estos espíritus de la naturaleza, y han dicho hasta acá nomás y tendrán algún tipo de poder sobre los elementos y agua y arreglan lo que el humano malogra, ¿no? Hasta ese punto. ¿Me puedes ver? ¿Me puedes ver? Sí, claro, Allá. Muy bien. sí. Te decía, eso es más o menos lo que yo he Es ido con... interesante.
a modo Es de muy idea. interesante. Claro. Bueno, y como te digo, yo no soy mucho de creer en estas cosas, pero me ha pasado, entonces de cierta manera le he tratado de buscar algún sentido racional, lógico, ¿no? Pero me imagino que sí, debe haber seres espirituales que están ahí por algo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, como te digo, coincidió lo que yo escuché con el fallecimiento de esta muchachita, ¿no? Entonces, de repente es cierto, ¿no? De repente es cierto que nuestro espíritu divaga hasta encontrar lo que está buscando y de ahí ya se va, ¿no? Se va. Y me imagino que también así la naturaleza también debe tener esos espíritus que cuidan, protegen y están ahí constantemente. Y si se sienten invadidos, pues obviamente protestan, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Entonces, O que puede ser. incluso, o que incluso le pueden llegar a tomar cariño a las personas habituales de su entorno, y por eso es que cuando alguno fallece, así como uno cuando muere un ser querido, pues llora, Ujú. manifiesta su frustración, su tristeza, también, y de ahí viene de cuando algunas personas fallecen, es como que de pronto, como si hubiera una protesta invisible, ¿no? O sea, cosas que se caen, escuchas, como dices, pasos, hasta voces. O sea, es bien interesante cómo uno va tejiendo estas hipótesis, ¿no? Que al final son eso, porque de repente es otra cosa distinta. Uh-huh. Algo es interesante cuando nosotros hablamos de cosas paranormales, la verdad es tratar de buscarle una explicación lógica a lo que nosotros vemos o percibimos, ¿no? Y yo me acuerdo que hubo un tiempo donde me gustaba ver mucho estas historias de Lima, incluso las clásicas de las manos cruzadas en el centro de Lima, lo de la La Llorona, ¿no? paz en el centro de Lima. A ver, eso no sé por Pues qué me pensar, suena. es Me que está eh, de Barrios Altos, hay una plazuela que no recuerdo, yo soy muy mala para los nombres, ¿eh? Hay una plazuela que está entre Barrios Altos y Cercado. La Es Buena una Muerte, plazuela. ¿Cómo? la Buena Muerte, la plazuela de la Buena Muerte, Creo que sí. que me encanta ese Cerca, nombre, porque ese nombre suena tan creepy, ¿no? Como dice, vamos cerca, a estar, justamente bueno, cerca de esto, siempre la gente me manifestaba que veía que veía unas manos cruzadas, que salían y que no sabían de dónde era, pero que era un espíritu. O sea, hablaban mucho de eso y me acuerdo que me llamó la atención ver justamente este video donde le estaban buscando una lógica a esto, ¿no? Y había una donde decían que de repente había una persona encerrada en casa y que al momento de sacar las manos por la ventana, el faro como que lo mostraba, ¿no? Y parecía algo terrorífico. Otros decían que no, que era solamente como que dos plásticos colgados en el alambre de luz, en este cable, y que la apariencia daba pues a manos que se movían, ¿no? Entonces como que buscaban mucho de esa lógica para explicar lo que pasaba. Incluso de la mujer de negro que iba y conquistaba hombres, los seducía hasta que los volvía locos y cosas así que también pues, sonaban. Y hay varias historietas así que me acuerdo que la encontré en internet sobre Lima, y se dan situadas ahí en Barrios Altos prácticamente, en esa zona. no, eso que tú has contado me recuerda, bueno, yo he vivido 5 años en el centro de Lima, en el sabroso barrio de Montserrat o Monserrate, como le llaman, Eh, es, o sea, a la espalda de la iglesia de las Nazarenas, esas calles súper tranquilas, ¿no? Y súper, súper calles tranquilo. amigables para el visitante, ¿no? Eh, claro. Bastante. Igual que Barrios Altos también. Muy turísticos, son zonas muy turísticas. Claro, no, Barrios Altos que pues, yo, bueno, ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque en esas pues yo pasaba, bueno, tiempos universitarios, estaba en la universidad todavía, entonces caminaba por acá, por allá, por ahí también vive mi tío, y justo me acordé, lo que has mencionado, algo similar en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, estaba la historia de la calle de la Manita, que era lo que ahora es la cuadra última, sería de la avenida Tacna, ya para llegar al puente de Santa Rosa. Eso en tiempos del periodo español era la calle de la Manita, y le llamaban así porque
imagino de repente será, no creo que sea alguna de las casas que esté ahí, alguna que había antes, había pues el miedo entre la gente, porque cuando pasaban de noche, bueno, en esos tiempos que no había alumbrado eléctrico, había lo sumo uno que otro farolito de aceite, y de pronto decían que veían que en la pared se formaba como la figura de una mano, ¿no? Que los llamaba, decían, otros decían, es una mano, pero es una mano con garras, ¿no? Entonces, más miedo todavía, decían, ¿esa mano de quién será? Será la mano del demonio. Y Ricardo Palma, mucho más racional, lo que decía era que lo que al parecer había ocurrido era que había una de estas imágenes religiosas que antes eran más comunes, ¿no? Y que tenía un vidrio, que el vidrio se rompió o lo rompieron, y para cubrirlo, pues, papelito, ahora el papel se movía con el viento y con la lamparita o la vela que le ponían, hacía pues una figura ondulante, y cuando uno pasa ahora por ahí en la noche pasas con miedo, ¿no? Porque como yo decía, un video que hice hace tiempo, igual si pasas por ahí muy tarde aparecen otras manitas, ¿no? Pero no son... Esas son más agresivas, más realistas. Esas dan miedo, ¿no? Porque aunque no percibas paranormales, no. Lo paranormal es que desaparezcan las cosas que llevas, eso es lo paranormal. No, claro. Sí. Yo me acuerdo que, o sea, como te digo, eran videitos que yo encontraba ahí como que querían corroborar cosas, ¿no? Y era interesante. No, el libro que tú mencionas, justamente de Ricardo Palma, me acuerdo, yo lo estaba buscando, no lo llegué a leer, porque justamente en este video lo mencionaban, pero no lo llegué a leer. Lo mencionaban, me imagino, porque fue hace mucho tiempo, que era justamente como que una explicación a lo que estás comentando, esta historia. Pero ellos lo mencionaban ahí, y era, o sea, para mí era bastante interesante, porque hay que darle lógica a lo que vemos, y a lo que podemos percibir, incluso escuchar, ¿no? Y era para mí muy interesante. Y cosas así, ¿no? Vamos aprendiendo de las cosas paranormales también, y de lo no paranormal también, ¿no? Sobre todo de esas manitos resbalosas. Sí, en el centro de Lima pasan muchas cosas. No todas son paranormales, solo algunas pocas, creo yo, otras son muy normales. Y me olvidaba contarte algo, justamente que me hiciste recordar. Yo trabajaba en el centro de Lima, en Nicolás de Piérola. Colmena. A una cuadra de la Plaza San Martín, para ser exactos, en el mismo Nicolás de Piérola. Yo trabajaba ahí, no voy a mencionar la institución, pero tenía dos sedes, una que estaba en la Avenida Brasil y la otra que estaba justamente en Nicolás de Piérola. Bueno, si está una cuadra en Colmena, digamos que nos dejas pocas opciones en cuanto a instituciones, ¿no? Pero la cosa es que nosotros siempre a veces, siempre para una fecha en especial nos quedábamos hasta muy tarde en la institución. Muy tarde, ¿ya? Estoy hablando, a veces nos quedamos 1 o 2 de la mañana. Entonces, hubo una vez, porque ahí nosotros como estábamos entre varias chicas y hacíamos bulla, poníamos música, cantábamos mientras trabajábamos, como que no nos daba ni por aquí lo que pasaba afuera. Uno de esos días pasa que nos empiezan a golpear la puerta. Entonces nosotros pensamos que era el vigilante, pues, ¿no? Que era el vigilante, que había venido de repente ya a hacerse bromista. Abríamos la puerta y no había nadie. Volvíamos a abrir la puerta, no había nadie. Y como que dijimos, qué raro. Y justo después de una media hora o una hora, llega de verdad el vigilante, toca, señoritas, ¿puedo pasar? Y le decimos, oye, ¿de verdad te pasas de chistoso? ¿Por qué vienes a golpear la puerta? Y me dice, señoritas, no, yo no he sido. Le dice, si yo acabo en este instante de subir, y quería preguntarles hasta qué hora se quedan. Y nosotras, ¿no has sido tú? ¿No has venido a tocar la puerta varias veces? No. Dice, tranquilas, no se preocupen, acá siempre nos espantan así, pero no se preocupen, no hace daño. Y nosotros, bueno, creo que es hora de irnos, y nos retiramos, ya no más. Eso fue en la sede de Nicolás, y en la sede de Brasil fue algo similar, fue un domingo que estábamos en actividad, todo. Nos quedamos y yo me acuerdo que escuchábamos que baldeaban el baño. Entonces dijimos, debe haber personal arriba de repente, ¿no? Y escuchábamos unos taquitos que caminaban así, unos taquitos.
Y nosotros pensábamos que eran las chicas y empezamos a preguntar, ¿quién está ahí? ¿Cómo está? Y nadie nos respondía. Entonces yo me asomo y veo que las puertas están cerradas. Golpeo, no había nadie. Entonces yo vuelvo a bajar y me quedo en la escalera justamente porque estábamos conversando y volvemos a escuchar ese zapatito. Y nosotros como que ya ese rato como que, no, acá no está bien, no está bien. Y escuchamos la puerta abrirse y cerrarse del baño. Salimos corriendo de ahí y el vigilante se mataba la risa y me dijo, señoritas, tranquilas. Los vigilantes, yo creo que ahí tenemos una fuente bastante grande ahí para que nos compartan, ¿eh? Porque ellos son los que como se quedan de noche y todo lo demás, son los que saben todo. Entonces, y el vigilante nos dice, señoritas, la niña seguro les ha asustado. ¿Qué niña? Le digo. Me dice, hay una niña que anda siempre aquí, me dice. Les pone, ¿cómo se llama? Tira del baño, corre por los pasillos, baja la escalera. A veces nos enciende la luz, a veces no. Y nosotros, y él nada más tranquilo, sereno, con él no pasa. Y nosotros, ¿cómo puedes estar trabajando aquí? ¿Cómo no puedes tener miedo? Le digo así. Acabo, yo le digo, arriba no hay nadie, ¿cierto? No, hoy día no han venido, solamente están ustedes. Le digo, pero arriba están baldeando el baño. Y le digo, están caminando así como taquitos y hemos pensado que eran las chicas. Me dice, no, es la niña siempre hace eso. Y nosotros, no puede ser. Bueno, pues un gusto, un placer, nos vamos. Y siempre procurábamos quedarnos pues entre 3, 4 porque nos daba miedo, ¿no? Pero eran cositas así que pasaban. Y él, para los vigilantes, como digo, ahí tenemos que entrevistar, creo yo, a los vigilantes de instituciones, sobre todo las que se tratan de salud. Yo creo que ellos deben saber bastante, ¿no? Trabajan en temas de salud. Yo creo que ahí van en centros donde se atiende pacientes y todo lo demás. Yo creo que los vigilantes ahí tenemos una fuente clave para descubrir si efectivamente estos sucesos son tal cual. Sí, yo tengo de hace mucho tiempo el testimonio de ahí se volvió mi amigo, que fue vigilante, guardia de seguridad no de una institución, sino digamos de un local de diversiones, de esparcimiento, ¿no? También por el centro de Lima, que ha desaparecido hace muchos años, y también decía, ¿no?, que a veces, cuando finalizaba todo el tema, se quedaba a dormir y que pues pasaban cosas, habían las típicas como que fueran corrientes de viento helado y ahí no habían ventanas abiertas o como que prendían la música, ¿no? Uh-huh. Y decías, oye, entre sueños, oye, la música está prendida de nuevo, pero si no hay nadie, ¿no? Cosas así. Y lo otro es, por ejemplo, un amigo que trabaja en una institución del Estado, de temas, digamos, de la justicia, no voy a decir la ciudad, evidentemente, y también que el vigilante decía que por las noches pasaban cosas, que su ronda la hacía, digamos, bastante rapidita, porque, por ejemplo, cuando este amigo se quedó hasta muy tarde en algunas ocasiones, aparecía lo que bromeando decíamos que era el fantasma del mejor trabajador, del trabajador laborioso, ¿no? Porque decían que se escuchaba como que en otra oficina alguien estaba, o sea, para empezar debe ser un fantasma muy antiguo, porque ahí no había manera de escribir, había computadora, pero se escuchaba como que fuera a escribir y estuviera pues acabando un documento urgente, ¿no? O como que estuviera moviendo el escritorio, la silla, entonces, pero era pues de madrugada, entonces que a veces hay trabajadores que se quedan de madrugada pues terminando lo que hay que terminar, pero digamos que era pues ya muy ya terminando el documento, no sabemos si de los 70 o de los 80 con la máquina de escribir, y que ya llegaba un momento en el que obviamente te daba miedo, pero después era algo tan habitual que ya decías, ya está otra vez terminando. Sí, por ejemplo, para los vigilantes, yo creo que como ya lo ven siempre, como que es, porque él, cuando nosotros salimos espantadas, él es como, chicas, tranquilas, esto pasa siempre, tranquilas, sí, hace esas travesuras. Eran sus travesuras, ¿no? Y era así interesante. Lo que él nos decía era que siempre le dejemos su agüita, ¿no? Que le dejemos un recipiente con agüita. Entonces, pero dice, sí, que no le tengan miedo, o sea, déjenle su agüita ahí,
todo bien. No preguntamos, la verdad es que no preguntamos porque ya queda el miedo, no preguntamos, pero como te digo, ellos como que ya como lo ven me imagino que la primera vez se habrán espantado, pero como lo ven tan seguido ya como que no pasa nada, ¿no? Pero ahí es una fuente pues bastante rica de información en cuanto para cosas paranormales. Es que ya en verdad te llegas a habituar, te lo digo porque yo tengo un pariente que en su casa pasan cosas supuestamente paranormales, que muchos también en primera persona hemos sido testigos de situaciones muy extrañas, y llega el momento en el que no puedo decir que te llegas a encariñar con lo que esté ahí, sea un espíritu, un fantasma, como lo quieras llamar, pero ya lo ves como parte de lo cotidiano, que ocurra algo curioso, que le pierdes el miedo, y quizá eso es lo mejor, ¿no? Porque si vas a tener que convivir, sea como digo, un ser que habita en otra dimensión, o sea, algún tipo de espíritu, porque al final pocas veces hacen daño, por lo general no suelen hacer daño. La verdad creo que no. A lo sumo por ahí te dan un pequeño susto o juegan contigo, pero es como se dice, ¿no? Son como una convivencia, ¿no? Entonces, mientras tú te portes bien, también se portan bien, entonces simplemente están ocupando el mismo espacio. No sé si en esa otra dimensión ese lugar será otra cosa, harán también su fiesta, su jolgorio, como es que me he quedado con eso del barranco donde los demonios bailan, o sea, es demasiado. ¿Sabes qué? No sé si, ay, como te digo, soy muy mala para los nombres, pero hay una película de una mujer y dos hijos que viven en una casa, su esposo se fue a la guerra, donde supuestamente los chicos eran alérgicos al sol y siempre estaba la casa tapada, ¿no? Y después empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a salir, a quitar las cortinas, y, o sea, pasan varias cosas. A lo que voy, en esta historia, la mujer está muerta, sus hijos están muertos, el esposo está muerto, sus empleados están muertos, pero ellos siguen habitando su casa, su hogar, y cuando vienen nuevas personas que sí están vivas y empiezan a hacer modificaciones en la casa, altera el ecosistema de estos espíritus, y ellos, bueno, por un tema de una sesión espiritista, ¿verdad? Se me traba la lengua, espiritista, esta mujer que falleció se da cuenta de la realidad de cómo murió ella, cómo murieron sus hijos, y que está muerta, toma conciencia de que está muerta, y que estos cambios que ha habido en su casa es porque esa casa ya no le pertenece, ¿no? Y justo es algo que tú me dices, es como que dos mundos paralelos que conviven, y mientras estén en armonía, están bien, pero cuando esta armonía se rompe, uno de ellos es el que va a manifestarse al otro. En este caso, el lado espiritual se va a manifestar en la realidad, ¿no? Porque las modificaciones las estamos haciendo en la realidad. Entonces me hace recordar mucho a esta película, como te digo, soy mala por los nombres, pero es una película muy, muy buena y interesante por el tipo de análisis, ¿no? Porque es como que los espíritus viven su realidad, y por medio de esta sesión, como que ella toma conciencia de lo que ha pasado para llegar a esta situación. Sí, es muy, muy interesante, ¿no? Porque ocurren algunas cuestiones que son bien, bien llamativas, ¿no? Como por ejemplo esos casos, sobre todo eso se ve mucho en la zona andina, ¿no? Quizá ya no tanto ahora como antes, pero hace muchos años, la costumbre que tenían algunas personas, que por ahí en un sitio arqueológico, de repente era algo familiar, tenían pues como una calavera, una osamenta, que decían que era la que cuidaba la casa, ¿no? Y se trata de hasta le ponían nombre, le dejaban algunas cositas, por ahí alguna oración, y los casos que sí dicen en determinado momento entraron a la casa a robar o algo, y es como que este espíritu defendió la casa de alguna manera, espantando al ladrón o algo por el estilo. Sí, eso también lo he escuchado bastante, que es un método para antirrobos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque
porque así como nosotros vemos nuestra casa como eso, como se dice, como nuestro templo, ellos en esa otra realidad también, o sea, ven ese lugar como suyo, entonces que venga alguien a llevarse cosas con mala intención, lo echan, obviamente, ¿no? Claro, a estas cabecitas que tú mencionas, justamente les ponen sus velas, les dan hacen sus oraciones, les ponen algunas como donaciones, por decirlo así, o ofrendas es la palabra, como ofrendas, justamente para agradecer esta protección que hacen. Sí, yo lo había escuchado también, me acuerdo eso, y me parecía interesante. Y sí, decían mucho que en esa casa nunca robaban, que en esa casa siempre que habían entrado como que salían espantados. Y de repente sí, más efectivo que nuestros que mejores amigos, ¿no? De cuatro patas, ¿no? De repente. Hay que probar, hay que probar. Que eso también es otro tema, ¿no? Los animales que al parecer perciben a los espíritus, sobre todo los perros y los gatos, ¿no? Aunque también otros Sí. por ahí, otros peludos. Sí, sí, eso ocurre bastante. Y nada, Sí, sí. pues, Liz, entonces yo quiero agradecerte por haber estado en esta ocasión en Misterios al Anochecer, donde hemos conversado de tantos casos que te han ocurrido en primera persona, aunque ahora tú dices que ya no pasan, pero han Ya. ocurrido varias veces en años anteriores y seguro vamos a estar conversando para el programa en una siguiente ocasión con otro tema o de repente también hablando de misterios. Eso ya lo dirá el tiempo que Así, es de las pocas certezas que tenemos, ¿no? Que el tiempo pasa y hace lo suyo. así es, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Te conté parte de mis experiencias. Yo tengo un correo, obvio, mi correo personal, pero también otro correo que lo creé para temas del canal de YouTube, para el programa de radio, y lo había dejado un poco olvidado. En realidad es que me había pasado la clásica de le Te cambié voy la a contar. y la había apuntado en un cuaderno, pero como yo tengo tantos libros y cuadernos, decía, Dios, ¿dónde está? Uy, ya perdí, ya fui, ya valí. Y la encontré después de meses. Y Ya. abro y tenía así varias personas que me habían escrito por una u otra cosa y ya me daba rocha responderle, pues porque encuentras un correo de diciembre y estás abriendo el correo en marzo y tú dices, no, pues se va a ver hasta irrespetuoso, ¿no? Pero sí, a veces llegan generalmente por esa vía o hay otros que comentan en el canal de YouTube o hasta, bueno, yo también he dicho que lo hagan, ¿no? En Instagram, y yo doy ahí, le digo el Instagram @Misterio Infinito Perú y no sé si no lo encuentran o qué, pero me ubican, pero por el Instagram personal, pero igual son cositas interesantes, ¿no? También gente que uno va conociendo cuando va a los sitios del misterio como Chilca, etcétera, y que me dicen, oh, o sea, y siempre hay historias interesantes. Siempre. Sí, nada que sí. Fue un gusto, de verdad. Fue un gusto conversar y compartir un poquito. Y nada, espero que de aquí nos volvamos a reunir y ya sea para hablar parte de lo que es la carrera y de los diversos campos de interacción en las cuales nosotros tenemos, ¿no? O en todo caso, un tema parecido, ¿no? Al de Sí, ahora. que de hecho incluso la profesión que nos suele a veces llevar por distintos rumbos de la ciudad o del país, y dentro de todo lo que uno escucha, ¿no? De parte de los pacientes, otros le llaman usuarios, dentro de todas las cosas que te cuentan, a veces también salen temas curiosos, ¿no? Dependiendo dónde esté. Mm. Ha pasado, me ha ocurrido. A mí también me ha pasado con una pacientita, con una niña incluso, ¿no? Y es interesante porque en la mayoría de lugares pequeños, en los lugares, distritos pequeños, más que nada de la sierra, se cree mucho en la brujería, se cree mucho en las, ¿cómo le dicen? Los hechizos, en el mal de ojo, se cree mucho en eso. Entonces, y a veces su concepción la relacionan mucho a las enfermedades que existen, ¿no? Dicen, no, mi hija, por ejemplo, no quiere comer, todo vomita, le han hecho brujería, le han hecho mal de ojo, o de repente tiene muchas pesadillas, grita, no, le están queriendo poseer, la han embrujado.
o no sé, tienen problemas de salud mental y lo relacionan con esos temas, con el tema de brujería, con el tema de que le han hecho algo, un trabajo, que lo han trabajado, dicen, ¿no? Esa es la palabra, lo han trabajado. Entonces, esta concepción y no es solamente andina, por decirlo así, ¿no? También en la ciudad de muchos, también se ve, incluso en Lima también, ahí vemos los carteles que dicen, se hacen amarres, se hacen hechizos, ¿no? Que quieres prosperidad, se hace tal cosa, ¿no? Entonces, esta concepción siempre está marcada y también está dentro de nuestras creencias, en algunos mucho más marcada que en otros. Y el tema paranormal también, el tema más que paranormal lo vemos como un tema espiritual, como un tema de, hay espíritus buenos, malos, que te persiguen, que están por ahí, que te los cruzas, ¿no? Entonces, esa concepción creo que es general en sí. No, sí, por ejemplo, ahora que lo has mencionado, hay lugares acá en Lima, por ejemplo, en Puente Piedra se ve bastante así, que en postes tú ves un montón de estos que dicen brujo, maestro, hechicero, compactado de la región tal, 100% garantizado y realmente, supuestamente tiene para todo, ¿no? Porque ahí te pone que rompe otros hechizos, te consigue trabajo, te consigue pareja, te mejora. Realmente. Todo. La verdad es que es así. En Lambayeque también, en Lambayeque, en Chiclayo también se habla mucho de lo que es la brujería. Ay, te recomiendan incluso algunos muy, muy buenos brujos que te lean las cartas, que te hagan baños de purificación, de limpieza. Sí, entonces, la verdad es que hay mucho, hay mucho. Y es una concepción que tenemos, pues, hay algo que es muy usual, por ejemplo, es que cuando las personas no encuentran una respuesta lógica, ya sea en un médico, en un especialista, acuden a estas personas, a los brujos, como un tema de desesperación por saber qué es lo que me está pasando. Y el clásico, no, te han hecho un trabajo, te están haciendo esto, entonces es parte de, ¿no? Es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra concepción y que viene hace muchos años. Algo, por ejemplo, que yo Sí. justamente le dije a una de mis pacientes era que si bien nosotros podemos creer, no es que solamente el brujo sea el que maneja magia y todo. Hay brujos que en realidad saben de medicina natural, saben de plantas, saben de esta medicina andina, medicina, incluso en la misma Amazonía, ¿no? Hay un montón de plantas que son muy, muy buenas que las personas no sabemos su potencial, pero estas personas sí. Entonces, la mejora que tú tienes en tu salud no es por un tema espiritual, sino porque esta persona sabe de plantas, sabe de medicina natural. Entonces, por ese lado sientes la mejora, no necesariamente por un tema de brujería, ¿no? Entonces, como que vamos cambiando un poquito la mentalidad también de algunas personas, ¿no? Claro, como que más que un brujo, en realidad, bueno, habrá quienes sí están con temas espirituales, pero hay otros que son más como herbolarios, dirían antes, ¿no? O Sí, sea, claro, un herbolario, sí. claro, más se dedican por ese lado y eso es muy valioso porque recogen de generación en generación, mejor dicho, van transmitiendo saberes que incluso venir de tiempos prehispánicos, ¿no? De tiempos prehispánicos, también con otras cuestiones. Y al final, claro, en épocas, por ejemplo, a mí que me gustan los libros antiguos, y sobre todo a mi tío, que tiene una gran colección de libros antiguos, tú te encuentras, pues, digamos, uno de relativamente no hace tanto tiempo, ¿no? Digamos del siglo XIX, que suena lejano, pero en realidad si lo vemos en perspectiva, ha sido hace no tanto, tranquilamente la generación de los bisabuelos o los tatarabuelos, y libros de herbolaria, donde ahí te ponen a falta de otro tipo de medicina, tantas onzas de tal cosa, ¿no? Con esos términos, tantas libras de tal, que la hierba tal, que la pimienta de cayena, que cosas que ahora tú no sabrías cómo buscarlas o dónde encontrarlas, ¿no? Entonces, esto sirve para la jaqueca, como decía en ese tiempo, ¿no? O sirve para curar, en ese tiempo no le llamaban
de repente depresión o síntomas de depresión, ¿no? Por ejemplo, le ponían la melancolía en ese tiempo, esos términos, ¿no? O para evitar, no sé, de repente algún problema de alguna herida que no quería cicatrizar o cosas así. Es un emplasto de tal, y tú te quedas sorprendido cuando investigas. Problemas digestivos, problemas de alimentación, también, todo eso también lo veían. Entonces, Claro. como digo, no todos los brujos, como se llaman, son personas que se van para el tema de lo espiritual. Hay muchos brujos que se van más al tema de curar, de aliviar, pero en base a esto, este conocimiento que es muy, muy importante y que es justamente de las hierbas, ¿no? Que emplean, que saben cómo emplear. Entonces, la mejora va por ese lado, básicamente, que se puede explicar. Y ahora hay algunos remedios, muchos se han perdido o muchos subsisten, digamos, en el mundo menos urbano, ¿no? O directamente en el mundo rural, pero hay algunos que, al menos, incluso acá en Lima, que han quedado porque son sumamente efectivos. Incluso yo lo he empleado, como por ejemplo el famoso tocosh, ¿no? Que viene más que nada de Ancash y del centro del Perú, y que o sea, verdaderamente te protege el sistema digestivo, incluso el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, mejor dicho. Es realmente sorprendente, porque también de ahí vienen otras preguntas, ¿no? Como cómo supieron que esto se hacía así en lejanos tiempos, y ya esas son otras preguntas, ya quedan para más. Fernando, antes que cortemos, que justo se me viene a la cabeza, ¿tú has escuchado, tú que has estado en la selva, tú has escuchado del unto borracho, que es una medicina? Sí, pero solamente he escuchado, digamos así, de pasadita, pero no he indagado en qué es exactamente. Yo el unto, nosotros, o sea, mi familia, lo hemos usado desde que somos chiquitas, ¿ya? Yo recién me he enterado que eso era cebo de cerdo con aguardiente, ¿ya? ¿Y para qué servía? Para curar heridas, para que cicatricen, para que no se infecte. Y era bueno, yo me acuerdo que me hacían unas heridas en la rodilla, pues estaba inquieta, y me echaban esa grasita. Y efectivamente cicatrizaba rápido, no se infectaba, al contrario, se secaba muy bien, y era algo muy bueno para las heridas, ¿no? Incluso ese mismo líquido, cuando tú tenías mucho dolor de cabeza o fiebres muy altas, te la aplicaban en la frente, en la parte de la sien, incluso detrás de las orejas, y efectivamente te ayudaba a disipar un poco eso. Por ejemplo, eso, como te digo, es algo que yo lo conozco hace muchísimos años, pero mucha gente no lo conoce, y eso se ha transmitido de generación en generación. Sí, o el uso de determinadas resinas, como por ejemplo la famosísima sangre de grado, ¿no? Que Sí, yo también utilicé justamente porque acá mi señora gata, que está rondando, me hizo pues un gran arañazo, pero de estos hechos con furia felina, ¿no? Y ya, me va a quedar acá una cicatriz, ¿no? Me puse ahí. Y de pronto yo dije, bueno, puedo comprar la medicina que te ofrecen, ¿no? Pero dije, no, vamos a optar por algo más natural. Y verdaderamente la sangre de grado, o sea, no sé cómo, no pero realmente no hay cicatriz ni nada. La copaiba también, o copaiba, no sé cómo se pronuncia, también me dijeron, eso fue ya cuando estaba en Tarapoto, y por ahí sorprendente, ¿no? Todo lo que provee la naturaleza, que es bueno saberlo también, porque uno nunca sabe en qué momento la humanidad puede tener algún tipo de crisis, algún tipo de, vamos a decir así, de reseteo, como le dicen, ¿no? De volver, y vamos a tener que basarnos en lo que encontremos en la naturaleza, ¿no? Eso a mí me interesa mucho. Algunos me dicen, ay, Fernando, eres recontra pesimista, estás creyendo que va a caer un asteroide. Bueno, ¿y a ti quién te dice que no? Entonces, mejor es saber, ¿no? El conocimiento, como dice, no ocupa espacio. Así exacto. que... Exacto, así es. Estaba viendo algo antes de culminar, no sé, me pareció. Me parece que tienes guairuro o algo así en tu brazo. No, es una pulserita roja. Ah, ya, como lo vi rápido, pensé que era guairuro, porque eso también, para los que no sepan, y para los que lo vean de otros lugares que no son Perú, lo pueden escuchar también en Expunto, es la radio del misterio, que es España.
El guairuro vienen siendo... Son semillitas que se utilizan justamente para el mal de ojo, es para botar las malas energías. En sí el color rojo está relacionado mucho con expulsar las energías negativas, ¿no? Y justamente es parte de lo que yo también uso, es justamente para botar estas energías negativas. O sea, no son guairuros, pero digamos que acerté en el sentido de que la pulserita la tienes como una medida de protección, vamos a decirlo así. Así es. Excelente. Muchas gracias, Liz, por estar en esta edición, o de repente lo parto en dos para ponerlo en la radio, Misterios al Anochecer. Estamos en una próxima ocasión seguramente conversando. De repente ahorita nos quedamos fuera de la grabación conversando un toque más. Y en verdad, muchas gracias. Saludos hasta allá, hasta Celendín. Igualmente, cuídate mucho. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.